Roosevelt, Astor, Forbes, Yale, Harvard. Conoces estos nombres. Lo que no sabes es que todos se enriquecieron exactamente de la misma manera, inundando China con opio, miles de toneladas, millones de adictos, un 400% de beneficio, y luego pasaron 200 años asegurándose de que nunca lo averiguarías. Hasta ahora. Franklin Delano Roosevelt, el presidente del monumento de Mount Rushmore, el hombre que salvó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Su fortuna familiar vino de vender drogas duras, opio, millones de adictos, millones muertos. Y los Roosevelt se hicieron ricos. Muy ricos. Y no estaban solos. Los Astor, la familia más rica de Estados Unidos. Dinero de drogas. La revista Forbes construida con beneficios del opio. Yale University, recompensa de la sociedad Skull and Bones, financiada por traficantes de drogas. Harvard University, edificios pagados con plata del opio chino. Algunas de las familias más poderosas en la historia de Estados Unidos. Las instituciones que educan a nuestros líderes. Las dinastías que aún gobiernan este país. Todo ello fue construido inundando China de drogas. A escala industrial. Miles de toneladas. Márgenes de beneficio del 400%. Y luego enterraron las pruebas, reescribieron los libros de historia, construyeron bibliotecas y museos con el dinero de la sangre, y se aseguraron de que nunca lo descubrirías hasta ahora. Porque los registros de envío existen, las cartas sobreviven, los libros de cuentas están en archivos, y lo que revelan es que la aristocracia de Estados Unidos, las familias que se nos enseñó a respetar, hicieron sus fortunas haciendo exactamente lo que hoy encarcelamos a otros por hacer. Excepto que lo hicieron a un país entero. Envenenaron a millones, destruyeron la economía china y se hicieron tan ricos que pudieron borrarlo de la historia. Esta es la historia que no quieren que sepas. Los traficantes de drogas que se convirtieron en la realeza americana y cómo la hicieron pasar por alto durante 200 años. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, condujo a América durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su rostro está en el Monte Rushmore, junto a Washington, Jefferson y Lincoln. Un héroe estadounidense. Pero esto es lo que no enseñan en la escuela. La fortuna que financió la educación privilegiada de FDR, su formación en Harvard, su entrada en la política, todo provino del dinero de las drogas. Su abuelo, Warren Delano II, ganó millones contrabandeando opio en China. Millones de chinos se volvieron adictos. Millones murieron. Y la familia Delano se enriqueció mucho, y no estaban solos. Los Astor, los más ricos de América en los años 1800, gracias al dinero del opio, la familia Forbes. Ese Forbes que construyó su imperio editorial con los beneficios del opio. La familia Perkins financió la Universidad de Yale con dinero del opio. La familia Cabot de Boston Brains, traficantes de opio. La familia Russell fundó Skull and Bones en Yale, traficantes de opio. Algunas de las familias más poderosas, más respetadas, más influyentes en la historia de Estados Unidos, construyeron sus fortunas vendiendo drogas. No simplemente participando, dominando. Empresas americanas controlaban el 10% del comercio de opio hacia China en los años 1830. Hablamos de toneladas de opio, cientos de millones de dólares, toda una generación de chinos destruidos por la adicción, y las familias americanas se hicieron tan ricas que fundaron universidades, museos y dinastías políticas que aún dirigen el país hoy. Esta es la historia que nadie cuenta. Cómo las familias élite de Estados Unidos hicieron sus fortunas en el comercio del opio, cómo blanquearon esa historia y cómo las mismas familias que se enriquecieron vendiendo drogas, luego pasaron un siglo criminalizando las drogas para todos los demás. La hipocresía es asombrosa. Y la prueba es innegable. Antes de que revisemos las familias, necesitas entender qué fue realmente el comercio del opio. No la versión higienizada de museo, sino la realidad. A principios de los 1800, Gran Bretaña tenía un problema. Compraban enormes cantidades de té, seda y porcelana de China. Pero China no quería nada de lo que Gran Bretaña producía. Entonces,
Gran Bretaña estaba pagando en plata, vaciando sus reservas. Necesitaban algo que vender a China, algo que los chinos comprarían en grandes cantidades. Lo encontraron. Opio cultivado en la India bajo control británico, refinado en forma fumable y contrabandeado a China, donde era ilegal. El gobierno chino lo había prohibido. Sabían que era veneno. Pero los comerciantes británicos y estadounidenses no les importó. Los márgenes de beneficio eran del 400-500%. Podías comprar opio en la India por $100, contrabandearlo a China y venderlo por $500-600. El riesgo era alto. Las autoridades chinas ejecutaban contrabandistas si los atrapaban, pero las ganancias valían la pena. Y las familias americanas querían entrar porque los barcos americanos eran más rápidos que los británicos. Clippers construidos para la velocidad, perfectos para evadir patrullas navales chinas y entregar el opio en puntos costeros secretos. Los capitanes americanos navegaban a la India británica, cargaban miles de libras de opio, navegaban hasta la costa china y esperaban fondeados en puntos designados. Contrabandistas chinos salían en botes pequeños, tomaban el opio, pagaban en plata. Los barcos estadounidenses nunca entraban técnicamente en puertos chinos. Negación plausible. Y la plata fluía de regreso a América, toneladas de ella. Esto continuó durante décadas, de los 1800 a los 1840 antes de las guerras del opio. Luego continuó después de que millones de chinos se volvieran adictos. La economía china quedó devastada. Plata que debería haber permanecido en China fluía hacia las arcas británicas y americanas, y en América, las familias que se enriquecían usaron ese dinero para construir imperios legítimos. Veamos quiénes eran. Empecemos con los más famosos, los Delano, la familia de FDR. Warren Delano II nació en 1809 en Massachusetts. A los 19 años fue a China a trabajar para una compañía comercial. A los 24, era socio de Russell & Company, la mayor firma estadounidense de comercio de opio en China. Russell & Company no solo participaba en el comercio de opio, dominaba la participación americana, tenían oficinas en Cantón, Guangzhou. Tenían barcos Clipper, tenían conexiones con cultivadores británicos de opio en India, y ganaron millones. Warren Delano dirigió la operación de 1833 a 1846. 13 años de contrabando de opio. Regresó a América. Un hombre muy rico. ¿Qué tan rico? Lo suficientemente rico como para construir una mansión de 40 habitaciones en Newburgh, Nueva York. Rico lo bastante para mandar a sus hijos a las mejores escuelas. Rico lo bastante para que cuando perdió dinero en el pánico de 1857 pudiera regresar a China, hacer otra fortuna en opio y volver aún más rico. Su hija, Sarah Delano, se casó con James Roosevelt. Su hijo fue Franklin Delano Roosevelt. FDR creció en la riqueza. Tutores privados, Harvard, conexiones políticas, todo financiado por dinero del opio. Y aquí está la clave. En 1935, mientras FDR era presidente, firmó las primeras leyes federales controlando estrictamente las drogas, la ley de impuestos sobre la marihuana precursora, una expansión de los controles de narcóticos. El hombre cuya fortuna familiar provino de vender drogas a chinos dedicó su presidencia a criminalizar las drogas para los americanos. La ironía es brutal. Ahora, veamos los Astor. John Jacob Astor, en algún momento fue el hombre más rico de América. Su riqueza construyó el Hotel Waldorf Astoria, financió bibliotecas, creó una dinastía. ¿De dónde vino el dinero? De pieles, ¿verdad? Esa es la historia. Verdadera, pero no es donde vino el dinero real. Opio. Los barcos de Astor navegaban hacia China desde 1800. Su barco, el Macedonian, hacía viajes regulares de opio. Astor no simplemente comerciaba pieles por bienes chinos. Intercambiaba opio turco por plata china, luego usaba esa plata para comprar pieles, té y seda. El comercio del opio era la pata rentable que hizo que todo lo demás funcionara. Para 1840, Astor valía 20 millones. Esos son $500 millones en el dinero de hoy. La mayoría de ello provenía de las ganancias del opio.
Su bisnieto, John Jacob Astor, murió en el Titanic como uno de los hombres más ricos del mundo. Esa riqueza construida con opio. El nombre Astor está en bibliotecas, museos, edificios universitarios, todo ello financiado con dinero de drogas de China. La familia Forbes. Sí, ese Forbes, Malcolm Forbes, el magnate de las revistas. Su fortuna familiar empezó en China. La familia Forbes de Boston envió barcos a China a principios del siglo XIX. Robert Bennett Forbes y su hermano John Murray Forbes fueron grandes traficantes de opio. Trabajaron con Russell & Company, la misma firma para la que trabajó Warren Delano. Robert Forbes capitaneó barcos Clipper que llevaban opio. John Forbes invirtió las ganancias en ferrocarriles y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Boston. Sus descendientes usaron esa riqueza para iniciar la revista Forbes. La familia se convirtió en aristocracia americana y todo comenzó con opio. La familia Perkins. Thomas Handasid Perkins, también llamado Perkins en Boston. Uno de los hombres más ricos de Nueva Inglaterra en el siglo XIX. Financió hospitales, asilos, escuelas. ¿Cómo hizo su dinero? Opio. Perkins fue socio fundador de Perkins & Company, que más tarde se fusionó con Russell & Company. Corrió opio desde Turquía e India hacia China durante décadas. Hizo millones. Luego se retiró a Boston y se convirtió en un filántropo respetado. La beca Perkins de Yale lleva el nombre de la familia, financiada con dinero del opio. La Perkins School for the Blind en Boston, dinero del opio. Thomas Perkins es recordado como un gran hombre. La parte del opio, si se menciona, es mínima. La familia Russell. Samuel Russell fundó Russell & Company en 1823. Se convirtió en la firma americana dominante del comercio de opio en China. Russell hizo una fortuna enorme, se retiró a Connecticut, y en 1832 su primo William Huntington Russell cofundó Skull and Bones en Yale University. Skull and Bones, la sociedad secreta que ha producido presidentes, jueces del Tribunal Supremo, directores de la CIA, George H. W. Bush, George W. Bush, John Kerry. La fortuna de la familia Russell, que ayudó a instaurar la sociedad secreta más poderosa de América, vino del opio. El dinero de Samuel Russell también ayudó a financiar el Russell Trust, que aún financia operaciones de Skull and Bones hoy. La familia Cabot, Boston Brahmins, dinero viejo, respetado. Su riqueza vino del comercio con China en los primeros 1800. ¿Adivinas qué comerciaban? Opio. El nombre Cabot está por todas partes en Boston. Cabot House, en Harvard. Calles llamadas Cabot. Pero la conexión con el opio nunca se menciona. La familia Lowe. Otro prominente comerciante de opio. Los barcos Clipper hacia China hicieron millones. Su hijo, Seth Lowe, se convirtió en presidente de Columbia University y alcalde de Nueva York. La familia donó dinero para construir la biblioteca Lowe Memorial en Columbia. Dinero del opio financió una biblioteca de Ivy League. Aquí está el patrón. Familias americanas van a China a principios de 1800. Trabajan para firmas de comercio de opio o crean sus propias. Hacen fortunas enormes contrabandeando opio. Regresan a América. Invierten en ferrocarriles, bienes raíces y negocios legítimos. Se vuelven respetables. Financian universidades, museos, bibliotecas y hospitales. Borran la conexión con el opio de sus historias familiares. Sus descendientes se convierten en aristocracia americana, y nadie habla de dónde vino el dinero. Esto no fue algo a pequeña escala. Para los años 1830, las firmas americanas controlaban alrededor del 10% del opio que fluía hacia China. Una sola compañía, Russell & Company, enviaba miles de cofres de opio anualmente. Cada cofre contenía unas 140 libras, miles de libras de opio. Año tras año, la escala era industrial y los beneficios enormes. Un solo viaje exitoso de opio podía devolver un 400 a 500% de beneficio. Capitanes de barcos y dueños de compañías se volvieron millonarios. En los años 1830, el dinero equivalente a hoy es de miles de millones. Y esto continuó durante décadas. Incluso después de las guerras del opio, que China libró específicamente para detener el comercio del opio,
Las firmas americanas siguieron contrabandeando. Solo que se volvieron mejores escondiéndolo. Hablemos de lo que este opio hizo a China. Para los años 1830, se estima que entre 10 a 12 millones de chinos eran adictos al opio. Aproximadamente el 10% de la población adulta masculina. La adicción era tan extendida que paralizó la economía china. Plata que debería haberse quedado en China se estaba filtrando hacia el exterior para pagar el opio. El gobierno chino intentó detenerlo. Designaron al comisionado Lin Sexu para acabar con el comercio. En 1839, Lin confiscó y destruyó 1,000 toneladas de opio británico en Cantón. La respuesta británica: guerra. La primera guerra del opio, 1839-1842, Gran Bretaña ganó. Forzó a China a firmar el Tratado de Nankín. China tuvo que pagar reparaciones, abrir puertos al comercio británico y ceder Hong Kong. El tratado no legalizó explícitamente el opio, pero hizo la aplicación imposible. Así que el comercio del opio se expandió. Las firmas americanas se beneficiaron enormemente porque durante la guerra las firmas británicas no podían operar. Las firmas americanas como Russell & Company tomaron su lugar. Tras la guerra, tanto las firmas británicas como americanas reanudaron el contrabando de opio en niveles aún mayores. La Segunda Guerra del Opio, 1856-1860, ocurrió por la misma razón. China trató de detener el comercio. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Forzaron a China a legalizar el opio y abrir más puertos. Las firmas americanas de nuevo aprovecharon. El costo humano en China fue catastrófico. Millones adictos, familias destruidas, economía arruinada. Pero en Boston, Nueva York y Connecticut, las familias americanas construían mansiones y fundaban universidades. Aquí está la parte más enfurecedora. Las mismas familias que hicieron fortunas vendiendo opio, luego se dieron vuelta y criminalizaron las drogas para todos los demás. A principios de los 1900, Estados Unidos encabezó el movimiento internacional para prohibir el opio. La Convención de La Haya sobre el opio de 1912, la Harrison Narcotics Act de 1914. América impulsó la prohibición global de drogas. ¿Por qué? Porque para entonces, la élite americana ya había hecho su dinero. La inmigración china a América significó que se abrían antros de opio en ciudades americanas. La élite no quería competencia. No quería que los trabajadores americanos se volvieran adictos como los chinos. Y ciertamente no querían que alguien señalara que sus propias fortunas vinieron del tráfico de la misma droga. Así que la criminalizaron. Pintaron a los consumidores de opio como criminales y degenerados, y enterraron la historia de cómo sus propias familias habían comercializado masivamente la misma droga a China. Franklin Delano Roosevelt, cuya fortuna familiar provino de vender drogas a China, firmó algunas de las leyes más estrictas de control de drogas en la historia estadounidense. Las familias que se enriquecieron con drogas pasaron el siglo XX persiguiendo y encarcelando a gente por drogas. La hipocresía es sobrecogedora. Y aquí está lo que lo hace incluso peor. La historia ha sido blanqueada. La mayoría de los estadounidenses no tiene idea de que las familias Delano, Astor, Forbes, Perkins, Russell y Cabot hicieron sus fortunas con opio. Ve al archivo presidencial de FDR. La conexión de la familia Delano con el opio se menciona en una pequeña exposición minimizada como comercio con China. Ve a la historia de la familia Astor. El opio apenas se menciona. Todo es acerca de pieles y bienes raíces. La historia de la familia Forbes. Hablan de ferrocarriles y revistas, no de opio. La Universidad de Yale menciona a Samuel Russell como benefactor. El negocio del opio que lo financió no se menciona. Harvard tiene el Cabot House nombrado por la familia Cabot. Su comercio de opio no está en la historia oficial. El blanqueamiento ha sido sistemático y completo. Esas familias usaron su riqueza e influencia para reescribir la historia. Donaron a universidades con la condición de que ciertos hechos se omitieran. Controlaron narrativas históricas mediante fundaciones y dotaciones.
y se aseguraron de que sus descendientes crecieran sin conocer la verdad de dónde vino el dinero. Pero la evidencia es innegable. Existen registros de envío, cartas, libros de cuentas, archivos en China, Gran Bretaña y Estados Unidos. Investigadores lo han documentado. Se han escrito libros. Los Delano Influence, por Daniel W. Delano. When America First Met China, por Eric J. Dolan. The Opium Clippers, por Basil Leak. Yankee Traders, Old Coasters, An African Middleman, por George E. Brooks, Jr. La prueba existe, pero no se enseña en las escuelas. No está en los museos. El americano promedio no lo sabe, y las familias quieren que siga así, porque si la gente supiera la verdad, destruiría sus reputaciones cuidadosamente construidas. Plantearía preguntas incómodas. Si la familia Delano se enriqueció vendiendo drogas que destruyeron millones de vidas chinas, ¿cómo es FDR un héroe? Si la familia Forbes hizo su fortuna envenenando China, ¿por qué celebramos a Malcolm Forbes? Si Skull and Bones en Yale fue financiada con dinero del opio, ¿qué dice eso de las instituciones élite americanas? La disonancia cognitiva sería demasiado. Así que la verdad permanece enterrada. Aquí está la comparación que no quieren que hagas. En los años 80 y 90, la Central Intelligence Agency fue implicada en permitir que la cocaína fluyera hacia los barrios internos de América para financiar a los rebeldes contras en Nicaragua. La epidemia del crack destruyó comunidades negras. Cuando esa historia se reveló, hubo indignación, investigaciones, confesiones. Gary Webb, el periodista que la expuso, fue destruido profesionalmente, pero la historia salió. La gente comprendió que el gobierno permitió que las drogas devastaran comunidades por ganancia política. Ahora aplica esa misma lógica a los años 1800. Familias americanas deliberadamente inundaron China de opio para obtener beneficio. Millones de vidas chinas destruidas, la economía china devastada. Y esas familias usaron las ganancias para construir instituciones americanas que todavía existen hoy. ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está el ajuste de cuentas? ¿Dónde está la rendición de cuentas? No existe, porque las familias que lo hicieron se hicieron tan ricas y poderosas que pudieron reescribir la historia. Pudieron asegurarse de que sus crímenes se olvidaran, y pudieron asegurarse de que sus descendientes vivieran en el lujo, sin confrontar lo que sus antepasados hicieron. Seamos claros sobre la escala. Estimaciones conservadoras sugieren que las firmas americanas ganaron de 50 a 100 millones de dólares del comercio de opio con China entre 1800 y 1860. Esos son 50 a 100 millones en dinero de los años 1800. Ajustado por inflación, esos son de 1,5 a 3,000 millones en dólares de hoy. Y eso es solo los beneficios. El valor total del opio movido fue muchas veces mayor. Esto no fue contrabando a pequeña escala, fue tráfico de drogas a escala industrial. Barcos, almacenes, agentes, sobornos, una operación logística completa. Las firmas americanas empleaban miles de personas, intermediarios chinos, tripulaciones de barcos, factores basados en Cantón, inversores basados en Boston. Fue una empresa criminal organizada masivamente. Excepto que no fue considerada criminal en América. Fue negocio, y los hombres que lo dirigían eran celebrados como comerciantes exitosos y capitanes de industria. Aquí está el equivalente moderno para entender la escala. Imagina que hoy un grupo de multimillonarios americanos fuera descubierto operando un cartel que inundó México con fentanilo. Millones de mexicanos adictos, cientos de miles muertos. Y esos multimillonarios usan las ganancias para dotar a Harvard, financiar campañas políticas, construir museos. Luego, 150 años después, sus descendientes son presidentes, senadores y rectores universitarios. Y nadie habla de dónde vino el dinero original. Eso es lo que pasó con las familias del opio. Excepto que nosotros somos los descendientes viviendo en el mundo que ellos construyeron. Y no se supone que hagamos preguntas. Los chinos, recuerda, en China, las guerras del opio son parte fundamental de la identidad nacional. Lo llaman el siglo de la humillación,
el periodo en que las potencias occidentales forzaron el opio en China y le arrancaron partes. Se enseña en cada escuela, cada chino lo sabe, que Gran Bretaña y Estados Unidos envenenaron su país por beneficio. Y saben que eso condujo a colonización, guerras y millones de muertos. Pero en América no lo enseñamos. La mayoría de los americanos no podría decirte qué fueron las guerras del opio. Tampoco saben que familias americanas se enriquecieron con ello, y definitivamente no saben que esas familias todavía controlan enormes fortunas y poder hoy. El contraste es increíble. China recuerda y enseña lo que le hicieron. América olvida y blanquea lo que hizo. Y las familias que se beneficiaron, encantadas de que siga así. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Primero, contamos la verdad. Las familias Delano, Astor, Forbes, Perkins, Russell, Cabot y Lowe hicieron sus fortunas vendiendo opio a China. Millones de chinos adictos y muertos, la economía china devastada, y las familias americanas se hicieron lo suficientemente ricas como para fundar dinastías. Segundo, reconocemos la hipocresía. Las mismas familias que hicieron fortunas con drogas, luego criminalizaron las drogas para los demás. Usaron su riqueza para impulsar la prohibición mientras ocultaban su propio tráfico de drogas. Tercero, cuestionamos las instituciones construidas con ese dinero. Yale, Harvard, Columbia, museos, hospitales, fundaciones, todas ellas financiadas, al menos en parte, con dinero del opio. ¿Deberían reconocerlo? ¿Debería haber reparaciones? ¿Deberían las familias que aún se benefician rendir cuentas? Son preguntas incómodas, pero deben plantearse porque ahora esas familias siguen siendo poderosas. Los Delano, los Forbes, los Russells, los Cabot, siguen siendo parte de la élite de Estados Unidos. Siguen teniendo riqueza e influencia que provino del dinero del opio chino, y nunca han tenido que responder por ello. Franklin Delano Roosevelt, la familia de Delano, hizo su fortuna vendiendo drogas a China. Los Astor construyeron su imperio con opio. La revista Forbes existe por los beneficios del opio. Skull and Bones fue financiada con dinero del opio. Harvard, Yale y Columbia tienen edificios pagados con ganancias del opio. Esto no es teoría conspirativa. Esto es historia documentada. La evidencia existe en archivos, cartas, libros de cuentas. Investigadores lo han probado. Libros se han escrito, pero el americano promedio no lo sabe porque la historia ha sido enterrada, blanqueada, borrada de la narrativa oficial. Y las familias que se beneficiaron no quieren que lo sepas, porque si lo supieras, te darías cuenta de que algunas de las familias más poderosas, más respetadas, más influyentes en la historia de Estados Unidos, son descendientes de traficantes de drogas. Y las instituciones que construyeron, las universidades, las fundaciones, las dinastías políticas, fueron todas financiadas por envenenar millones de chinos. La verdad es fea, pero es la verdad. Y ya es hora de que la gente la sepa. Si esto cambió la forma en que ves la historia americana, suscríbete, porque hay más historias como esta, más verdades que han sido enterradas, más mentiras que deben ser expuestas. Las familias del opio se salieron con la suya durante 200 años, pero la verdad no permanece oculta para siempre. Y yo seguiré investigando.